Bueno, decía, este programa siempre recuerda a Cruz Durán Montero, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores y también de los fundadores, junto con nosotros, del programa Hablan los Educadores. Y es que Cruz Durán Montero siempre tenía frases que se quedan. Él decía: no podemos convertir las victorias en derrota. Y se refería a que después que la Asociación Dominicana de Profesores luchaba por algo, cuando lo conseguía, luego no podía ver lo malo que tiene, sino quedarse, ver lo bueno y mejorar las deficiencias que tenga esa conquista. Y en el día de hoy me refiero al salario de sobrevivencia, ¿verdad? Que eso está en la Ley de Seguridad Social y para los maestros en INAVIMA. Hay que decir que la AFP INAVIMA, que es la AFP de los maestros, es de las mejores AFP que tiene el país. Y lo estoy diciendo de entrada. Ahora, por eso yo escribí para el último suplemento que publicó la cooperativa de maestros, ¿verdad?, en su revista, un artículo que decía que nada es tan perfectible que no tenga algo que mejorarle. Yo me refería a dos aspectos fundamentales de INAVIMA con respecto al docente, que es el plan de retiro complementario y al salario de sobrevivencia. Sobre el plan de retiro complementario, ¿verdad?, que es una conquista del magisterio, que cuando se jubila recibe unos salarios juntos, ¿verdad?, de 25 salarios. Si usted se jubila con 30 años en servicio más, 25 salarios del promedio de usted de vengado en los últimos 20 años. O si se jubila con 25 años en servicio y 55 de edad, se le corresponden 20 salarios de ese mismo promedio. Y si lo hace con 60 años, entonces le corresponden 15 salarios del promedio. Eso es bueno. Eso hay que luchar porque se mantenga. Ahora, ¿qué es lo que hay que mejorarle al plan de retiro complementario, el cual usted durante toda su vida laboral está aportando? O sea, aportaba y el gobierno aportaba otra parte, ¿verdad? ¿Qué resulta? Que como usted se lo están entregando en base a una cantidad de años que usted no ha aportado, es justo que cuando se lo entreguen usted siga pagando, ¿verdad? Hay que seguir pagando porque yo no cumplí todas las cuotas. Yo duré 30 años en servicio, pero yo no pagué durante los 30 años. Eso es entendible. Porque ese es un plan que es similar al que tiene la policía, los militares. Lo que pasa es que el militar, desde que entró, desde que recibió su primer salario, ¿verdad?, contribuía a ese plan. No así los docentes, porque para los docentes es un plan nuevo que entró en el 2010. Fue que se le hizo el primer descuento en el 2010. Entonces hay que seguir pagando. Ahora, yo lo que me pregunto del plan de retiro complementario, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con los docentes nuevos que han entrado, ¿verdad?, que están pagando desde su primer salario, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Entonces yo digo que eso hay que buscarle, hay que ponerle un stop, decir, bueno, que mínima debe ser, la cantidad mínima de cuota o máxima que se pueden pagar son tantas, no dejarla abierta, sin límites de tiempo, sin límites de cuota. Entonces eso hay que ponerle un límite. Eso es con respecto al plan de retiro complementario.
Y el límite no es por los que ya se lo entregaron, porque a los que se lo entregaron, como quien dice, lo entregaron por adelantado, sino por los que están cotizando desde los que entraron, los docentes que entraron en el 2010, que desde que recibieron su primer salario, cotizaron para ese plan de retiro complementario. Bueno, para el 2040 tienen 30 años, para el 2035 tienen 25 años en servicio y después de 20 años le corresponde. O sea que para el 2030 ya tienen 20 años. Entonces, eso es lo que yo he estado planteando, que hay que buscarle una salida. Pero la salida más urgente, ¿verdad?, que hay que buscarle es al salario de sobrevivencia. ¿Qué es el salario de sobrevivencia? El cual usted desde que entra, desde que usted está activo, le cuentan el 1% de su salario. 1%, muy bien. Pero cuando lo jubilan, como el Estado ya no aporta por usted, entonces a usted le descuentan el 4% del salario bruto. Si usted gana 50,000 pesos, su salario bruto le van a descontar 2,000 pesos. Si usted cobra 75,000, no si cobra, si su salario bruto es 75,000 pesos, usted va a pagar, usted va a pagar 3,000 pesos. El salario de sobrevivencia. ¿Y a quién va dirigido el salario de sobrevivencia? ¿Verdad? Porque eso es bueno que se sepa. El salario de sobrevivencia, que es aquel que le queda a los familiares del docente cuando fallece, ¿verdad? Le corresponde a la esposa, les corresponden a los hijos menores de 21 años de edad y le corresponden a los padres del maestro fallecido, si los tiene y si dependen de él. Entonces eso es bueno. Eso no es malo. Para que la familia no quede desprotegida. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Y a qué es que yo me he referido en ese artículo? Y el cual he mantenido una campaña, pero que los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ni cuenta se dan porque son los jubilados, porque los jubilados ellos los tienen abandonados. Oiga, ¿dónde es que está el quid del asunto? Que hay docentes que no tienen familiares que califiquen para recibir ese préstamo, ese salario. Aclaro. Le corresponde en primer término a la pareja, al esposo o a la esposa del fallecido. Pero resulta que el maestro o la maestra no tiene pareja por cualquier razón. Eso no es lo que tenemos que analizar. No le corresponde, entonces no se lo puede dejar a la pareja porque no tiene. Esa es una. Número 2, no tiene hijos menores de 21 años, ni tiene hijos con alguna discapacidad, ¿verdad? Porque si tiene un hijo con una discapacidad, entonces le corresponde a ese niño de por vida. Pero si no tiene, entonces muy bien, no tiene niño con discapacidad. Y sus padres ya fallecieron. Entonces, ¿a quién se lo va a dejar? No tengo heredero en ese sentido. No porque no tenga hijos. Usted puede tener los hijos, pero si son mayores de edad, de 21 años, no le corresponde. Entonces, ¿por qué obligar al docente que pague por un salario de sobrevivencia si no hay quien lo reciba? Oiga, no hay quien lo reciba. Es diferente, y digo yo hasta de mala fe de algunos docentes, profesor o profesora que dicen, no, yo no le voy a dejar mi cuarto a ese o a esa que se... Bueno, como van algunos a decirlo ahí en la misma, no, eso no, eso es mala fe.
pero si no tienen a nadie. ¿Y por qué me refiero a eso? Mire, me refiero porque ahora en este decreto, donde los jubilados y pensionados son unos 3.458, no todos son docentes, pero hay una gran cantidad que son docentes, han ido a INAVIMA a renunciar de ese salario de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque no tienen a quién dejárselo. Pero INAVIMA se lo pone en China y le dice que no pueden renunciar. Entonces, van a pagar un 4% de su salario bruto. Oiga bien, del bruto. El bruto quiere decir de la totalidad. Es que eso es un seguro de ese plan de sobrevivencia sin tener a quien dejárselo. Entonces, eso no puede ser. Primero decían que había que hacerlo en los 3 primeros meses de la jubilación o de la pensión. Como yo lo estaba asesorándolo por aquí, que vayan antes que se le cumplan los 3 meses, ahora le dicen que no pueden renunciar. Bueno, pero eso es un caso que quien tiene que tomarlo en sus manos es la Asociación Dominicana de Profesores. Y si no, la partida y partida de dividida, asociaciones de maestros jubilados y pensionados, ir a INAVIMA. No dejen solo a esos docentes que están jubilados y especialmente muchos que viven en el interior del país, algunos con problemas de movilidad, ¿verdad? Que para venir aquí a Santo Domingo tendrían que gastar una gran cantidad de dinero y cuando van en INAVIMA le niegan ese derecho. Entonces alguien tiene que sacar la cara. ¿Para qué es que existen estas organizaciones? De jubilados y pensionados son como 5 o 6 que hay, divididas. Entonces yo creo que hay que darle la mano amiga, asesora a esos maestros jubilados y pensionados y acompañarlo en sus reclamos de que no pueden, no deben pagar el salario de sobrevivencia, ese 4%, porque no tienen heredero para ese salario, no tienen a quien dejárselo. Es como que digan usted que usted tiene que pagar un seguro de un vehículo que usted no tiene. ¿Usted entiende por dónde que va ese caso? ¿Y por qué nosotros hemos estado insistiendo en uno y en otro, tanto en el plan de retiro complementario como en el salario de sobrevivencia, de que eso hay que buscarle algún bajadero? El del salario, el del plan de retiro complementario, ponerle un stop hasta tantas cuotas, ¿eh? Y el salario de sobrevivencia no me pueden obligar a pagar por un seguro que yo no tengo a quien dejárselo. Entonces, yo creo que eso no es justo. Que a un docente le descuenten 2,000, 3,000 pesos todos los meses pagando algo que no va a obtener ningún tipo de beneficio. Repito, que no tiene esposo, que no tiene hijos, menores de 21 años o con discapacidad y que sus padres no viven porque son a los que les corresponde. Entonces, dice el artículo 35 que se indemnizará a los beneficiarios con pensiones de sobrevivencia por fallecimiento del docente activo cuando la causa del fallecimiento tenga origen diferente a los de riesgo laboral, de la siguiente manera: el cónyuge de vida, que si es menor de 50 años de edad, una renta
durante 60 meses consecutivos. Si le des mayor de 50 años, pero menos de 55 o igual a 55 años, una renta de 72 meses consecutivos. Y si el cónyuge resulta tener más de 55 años de edad, la renta mensual será vitalicia. Eso es para el cónyuge que le correspondería si tiene, si lo tiene. Y si no lo tiene, este es también, le corresponde a quién, a los hijos. Ahí está, a los hijos solteros, menores de edad, representados por sus tutores o representantes legales, solteros mayores de 18 años y menores de 21 años de edad que demuestran haber realizado estudios regulares durante no menos de 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado, con discapacidades, independientemente de la edad, reciben el beneficio de la pensión según lo que establece la Ley 8701 y sus modificaciones y sus normas complementarias y el reglamento de pensiones. Los hijos beneficiarios deberán demostrar su soltería mediante una declaración jurada ante notarios públicos. Aquellos con edad cumplida de 18 años y menores de 21 años deberán comprobar su estatus estudiantil mediante certificación del centro de estudio donde han estado asistiendo de forma regular durante 6 meses anteriores al fallecimiento. Estos son parte de los requisitos para los que tengan algún dependiente. Déjenme ir a la otra lámina. Y entonces, aquí tengo los padres del afiliado en caso de que dependan única y exclusivamente del afiliado fallecido, comprobado mediante un acto de notariedad y cualquier otro medio que determine el Consejo de Directores de INAVIMA. Esos son los beneficiarios y además los que tienen que cumplir. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Que cuando el docente desaparezca, no deje a su familia en el aire, abandonada, sin ningún sustento. Pero eso sí lo tiene. Pero resulta que hay muchos de esos docentes que, repito, que ni tienen esposo o esposa, no tienen hijos menores de 21 años, no tienen hijos con alguna discapacidad y sus padres ya no existen. Entonces, ¿por qué descontarle ese 4% de su salario bruto? ¿Y por qué INAVIMA se la pone en China cuando ellos se presentan a renunciar? Porque tienen que ir, oiga bien, los obligan a ir a renunciar. Pero cuando van no se le aceptan la renuncia. Entonces, vamos a dejar solo a esos viejitos, sí, así mismo, porque están jubilados, no son unos muchachitos que vivan por allá, por Jimaní, por Pedernales, por Samaná, por Higüey, ese viaje. Cuando a nosotros mismos aquí que vivimos en Santo Domingo, cuando me la ponen en China, eso hay algunos que desisten. Porque es que estas AFP, todo lo que buscan es sacar beneficio. Y vuelvo y digo que de las mejores AFP que hay es la de INAVIMA. Pero ahí tiene esos dos, ahí tiene esas dos situaciones que hay que resolverlas. Y ahí está la Asociación Dominicana de Profesores, que no solamente debe estar en las escarpadas montañas de Quisqueya cuando se trata de los 2 centavos y la mota. Eso también, mire, usted dirigente, tanto del ADP como de la dividida asociaciones de docentes jubilados y pensionados,
Si ustedes consiguen que esos docentes que no tienen a quién dejarle ese salario de sobrevivencia, ¿verdad? Se le acepta la renuncia. Usted le está consiguiendo un incremento de un 4% de su salario bruto, que son buenos. Eso le da para comprar parte de esos medicamentos, pero no dicen nada. Y cada uno de nuestros pobres viejitos, jubilados y pensionados, pobre no de espíritu, sino de acompañamiento de esas asociaciones que le corresponde ir con ellos y respaldarlos. Creo que la ADP tiene un representante de atención al jubilado y pensionado. Parece que él no se ha dado cuenta de esa situación. No sé para qué sirve entonces. Si cuando los jubilados y pensionados están en esa dificultad, no los acompañan. No me pueden obligar a pagar por el seguro de un vehículo si yo no tengo vehículo. ¿Qué es lo que están haciendo con los docentes, con el salario de sobrevivencia, al cual se les descuenta ese 4% de su salario sin ellos tener ninguno de los familiares que califiquen para lo que ellos establecen ahí? Porque es que nadie me puede obligar a eso, porque yo no tengo ningún beneficio. No tengo beneficiario para ello. Tienen que existir los beneficiarios para poderme cobrarme ese porcentaje, ese descuento. Y si está demostrado que no los tengo, entonces ¿por qué hay que descontármelo? ¿Por qué si yo demuestro que no tengo ninguno de esos dependientes, por qué quitarme el 4% de esos 2 centavos que le pagan a los jubilados y a los pensionados? Que hable la ADP al respecto, que hablen las 6 o 7 organizaciones de docentes jubilados y pensionados que para algo tienen que servir. Porque si ustedes logran de que al que no tenga dependiente no le hagan ese descuento, ustedes le están consiguiendo un 4% para que ellos lo reciban líquido todos los meses. Pobres jubilados, tristes que están, ¿eh? No hay quien salga a luchar por él.